Bueno, ¿cómo están amigos? Aquí día martes, nuevo Zoom con la comunidad para ver un poco el mercado, después dar espacio a consultas, los nuevos quizás cómo están, cómo vienen con las herramientas, alguna duda que tengan, alguna estrategia, pero más que nada panorama general de cómo viene el mercado y luego, bueno, vamos a ir bajando temporalidades para una visión a poco más corto plazo a las próximas horas. Bueno, vamos saludando. Por ahí está Gustavo, le saludamos, Alessandro, Manuel, ahí está Alberto también. Vamos a dar también espacio a los que quieran abrir el micrófono después de la introducción. Está Guillermo, Gonzalo, Fernando, Ronald también. Y bueno, a medida que se vayan sumando, los vamos a ir mencionando. Tenemos el chat, ahí está Mari también, Manuel. Eh, Cualquier cosa también escribe en el chat o después el micrófono está abierto. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos ya del mercado bajista, lo habíamos visto la semana pasada con Iván, ya iniciamos unas más de 100 días. Tenemos tiempo todavía. Recién esta ya se cumple la sexta semana en rojo del mercado, si bien cerca del nivel de entre 70 y 60 que no ha llegado, pero bueno, el mínimo fue 62, tenemos este rango que, bueno, en diario se ve un poco mejor, eh, donde el precio, bueno, todavía no se decide a rebotar, si bien también tenemos los nuevos acontecimientos geopolíticos con conflictos internacionales que también afectan el precio. Acá sabíamos que el precio venía retrocediendo por propiamente lo que viene haciendo estacionalmente Bitcoin, así que no nos sorprendía, podíamos quizás en esta zona esperar alguna reacción, pero rompe el semanal en mínimo y bueno, directamente nuevamente se repite el comportamiento que es habitual en los ciclos. Así que por ahora el precio de hash, que esto también tiene relevancia, desde el mínimo ha subido, estamos hablando que subió 20% prácticamente, estamos en el mismo nivel que veníamos desde junio 25, abril también del 25, estos niveles sí, vienen desde la actualización, aquí que cae de 87, perdón, a 58 con los equipos más eficientes. Así que esto también lo habíamos visto. Se mantuvo en este rango, saltando picos, pero si bien un rango contenido aquí de un 15%, de entre 67 y 54, estamos cerca del costo y ahí es donde nosotros estamos esperando, si bien tenemos tiempo de la oportunidad de poder, si bien el costo o algún precio de descuento por abajo del costo, ahora vamos a ver de acuerdo a liquidez cómo vienen las zonas, que en todo este rango también lo que hizo el precio es cargar más liquidez. Ya tenemos prácticamente un mes desde la caída, ¿no? La caída iniciamos en el 5 de febrero y en 2 días ya cumplimos un mes. Así que para destacar también cómo viene formándose liquidez, tanto si quiere rebotar en la parte alta como en la parte inferior, que es lo que estamos esperando para iniciar compras un poquito ya más interesantes. Em, Vamos a volver al semanal. Creo que se ve, revisando siempre que se escuche bien, perfecto. Como decíamos, estamos, bueno, recién iniciando la semana. Veremos si esta vela descansa con por fin una séptima vela verde, después de 6 semanas consecutivas en rojo, pero nos mantuvimos en la misma zona. Recordemos que aquí pudimos estar con un rango mucho más amplio, pero 200 días, bueno, veremos si aquí hay más contenido con algún rango más a la baja, 55, 50, veremos abajo del costo, y 200 días nos llevaría prácticamente, un poco más de 200 días al final del mercado, del tiempo del mercado bajista, donde también había comentado que Iván en la Zoom anterior se venían adelantando los tiempos. Aquí marcamos máximos antes del halving, nuevamente el retroceso un poco antes del inicio de mercado bajista, entonces esto puede ser, ya el tiempo lo dirá, que marque quizás algún mínimo eh, antes del final del mercado bajista, quizás junio, entre julio y agosto, tengamos alguna reacción de donde ya el precio nos marque eh, una buena zona para entrar. Si es abajo el costo mucho mejor, pero quizás no esté tanto tiempo como aquí, dándonos tanto tiempo para identificar el fondo. Así que quizás en pocas semanas, meses,
Tenemos que, identificando la zona, empezar a comprarle buena cantidad, de acuerdo a lo que nosotros destinemos para el ciclo. Y bueno, nuevamente repetir, en el mercado alcista poder vender en buenos niveles. Ya veremos dónde, no a esas zonas, pero quizás por arriba un poco más del máximo, eh, desde esta zona, eh, ya con que llegue entre 140 180, arriba de entre 1.5 y 2x. Así que para nada despreciable para estos niveles de Bitcoin, ¿no? Que no es lo mismo, como decimos siempre, el capital que se necesita para mover el activo en 5.000, 15.000, 30.000 que en 100, 120, 100.000, 150.000. Así que cabe destacar esa diferencia también, donde uno a veces subjetivamente no lo tiene, lo va llevando y más que están hace tanto tiempo, no se toma bien la dimensión de lo que vale un Bitcoin y moverlo, ¿no? Em, ahí está, para que no haya interferencia. Bien. Bueno, gráfico diario. Acá sí ya lo tenemos un poco más exacto, gracias a la liquidez. Patrón, bueno, arriba ya de repetido, no se pudo meter la liquidez ni siquiera de 5x, apenas barría acá tenía más, de 3x mucho menos, no ahí, empezamos la caída de octubre. Diferente aquí esta zona que ya tocó la zona más baja, pero también ha disminuido bastante el volumen. Aquí ya hubo, mirándolo relativamente, hubo una intención de frenar aquí en esta zona, intercambio, con muchas ventas, pero también muchas compras. Pero ahora también lo que acaba de destacar, y acá sí podemos bajar un poquito el filtro, este pool este es de mayormente entre 5x y, sí, por eso hay que estar un poquito más cerca, del precio estamos a un 20%, se viene cargando desde mitad de la caída, mitad de febrero. Sumando los 3x forma la zona donde veníamos contemplando que podía ser bajo el costo si es que sigue en recuperando niveles o manteniéndose en esta zona. Así que 54 coincide con la zona más baja, inclusive el mínimo de las zonas de agosto del 24, sería agosto de este año, serían 2 años, así que sería interesante que el precio pueda quizás llegar a esta zona y ahí nos ubique una buena disposición para ejecutar compras. Mucho mejor, mucho mejor si en algún mechazo de miedo, de algún acontecimiento, aprovechen para liquidar este pool de 46, inclusive 42, que ya sería la zona mucho más desde esta zona, desde el mínimo de 54 si toca, sería 15% más abajo, más que excelente, que podría repetirse, algo así, si bien esto fue un acontecimiento FTX, pero recordemos que de la zona de rango que tu precio había tocado 19-20, hasta los 15 fue un 20% más abajo. Por ciento más, por ciento menos, pero lo que cabe destacar es la zona. Entonces, ahí ya nos estamos adelantando bastante, pero no sería descabellado. Por lo pronto, mantenemos, ajustamos al plan, mantenemos expectantes y si bien si tocamos 50 y más de 50% de retroceso, actualmente estamos en un 45%, recordemos que 45% desde el máximo a comprar es bueno, pero 57 o 62, 65% más abajo, mejor todavía. Pero todavía tenemos espacio, que es lo que nos da el diferencial, el BTC Supplier, que es el tiempo, que es lo más, aparte de lo que está haciendo el activo, una de las condiciones más importantes también. O sea, de las condiciones más importantes, que es el tiempo que tenemos. El precio puede rankear tranquilamente acá, pero consumir tiempo y de ahí nos dará otra pista más. Pero tiempo tiene para desarrollar el precio a la baja que decimos de manera recurrente. Em, zona alta, ahí ya sí tenemos que bajar un poquito más la liquidez para algún rebote puntual. Vamos a poner un filtro más amplio. Bueno, ahora sí se está formando algún pool recién a partir de la misma zona, del 20 de febrero, esta zona de los 73, 74, ahí en Zoom in lo vamos a ver un poco más detallado ahora cuando veamos la temporalidad. Por lo pronto, esta zona podría extenderse un poquito más, 78, ya tendremos que bajar más la liquidez todavía. Sí, se está extendiendo en diario no es tan importante, no está relevante, pero como ha disminuido el volumen, también la liquidez que necesitaba en estas zonas altas para moverse tiende a bajar para mover en esta zona, porque recordemos que estamos un 40-50% por abajo de máximo. Entonces, eso también es relevante. Mucho más arriba sería algo
venir a buscar inmediatamente estos 81, 85 sería actualmente de menor probabilidad por la liquidez, cualquier acontecimiento que el mercado lo tome como demasiado propicio como eh, de valor para Bitcoin, o sea favorable como algún anuncio de algún país grande que logre desarrollar la reserva estratégica. Bueno, eso sería ya algo muy fundamental, muy fuerte, pero bueno, no sería el caso por ahora. Así que por lo pronto nos quedamos con la probabilidad un poco más alta, que sería el rebote hasta aquí, para después, bueno, ver si retrocedemos otra vez, rangueamos y se continúa el retroceso más abajo o se queda por lo pronto en esta zona de volvería a 60. Pero eso sería más adelante y viendo cómo reacciona si es que llega a esta zona un poco más alta. Ya después, bueno, niveles más arriba, niveles superiores, tenemos, espera un poquito, ahí está. Bueno, toda la liquidez, esta liquidez que va a ser el futuro combustible, ni siquiera estamos hablando de la liquidez por arriba de 126, toda esta liquidez que se venía formando en la caída, esto se fue formando a partir del noviembre 25, ya llevamos acumulando 111 días, y recordemos que el precio, eh, aunque pasen, diría que hasta más de 200, 300 días, vuelve a visitar la zona, y esta liquidez, por más de que está pendiente. Acá hay zonas donde han reducido posiciones, los que iban, en este caso, en el sentido a la baja. Entonces el algoritmo en la temporalidad de swing sí está ajustado y hace los cálculos para reducir las posiciones que han cerrado, en este caso, en ganancias. Porque, así como sucedió acá en la subida, en el rebote, en esta zona, que venían acumulando, acá han reducido, después el precio retrocedió, en esta zona han reducido, después han sumado nuevamente posiciones en no. Así que esto sí también cabe destacar para tener en cuenta. Venimos bien, bien. Después, bueno, más había, bueno, la liquidez sí también redujo bastante toda esta zona en lo que es apalancados, estos son de 3X, solo 3X para tener una referencia, sí, solo 3X, después esta zona han cerrado en ganancia todo este retroceso, los menos, pero han cerrado, y los 5 también, pero en menor medida. En menor medida acá tenemos algunas zonas menores de tonos más fríos, así que también han cerrado en ganancia. Los 10X son los que el precio no se tiene que mover este, eh, en menor desarrollo en menor movimiento, perdón, menor rango para barrerlos. No hay tanta diferencia, pero sí los 3 y los 5, que sí, acá hay algunos que han reducido también posiciones, pero los 3 y los 5 son los más notorios. Em, Ahora sí vamos a gráfico mucho más cercano de una hora. Vamos a eso. La liquidez para tener un panorama un poco más amplio. Bueno, acá vamos a restar los 10X. Está, si bien un rango amplio, está bien encasillado el precio en este 10% 12. Como dijimos, 70, 62. El mínimo fue aquí en 60, un poquito por abajo de 60. Tanto liquidez que viene visitando en la zona baja como en la zona alta. La zona alta se viene cargando después de todos estos rechazos, que en sí los importantes son, porque acá había liquidez prácticamente ínfima después del rebote. Esto se dio en 2 días, 48 horas después, 20%, y de aquí nos volvimos a visitar esta zona 72. Lo más cercano estuvimos ahora hace unas horas, o sea, el día de ayer, porque después en esa zona alta se llegó 15 a 68, rechazo. Esto fue muy escalonado, esto le llevó 9 días y bueno, 9 días lo recuperó prácticamente en un día, nuevamente 11% a tocar cercano a esta zona, 70-900, toca 69-70 prácticamente, y es lo que tocamos con el día de ayer, 69-70, psicológico, 70 redondeando, pero lo que acaba de destacar es que esta liquidez está bien, muy acumulada, inclusive solamente con liquidez de 25 y 50, los 100X que sacamos también la suman, 25, 50 y 100X, tranquilamente se compone el pool que habíamos visto en diario, que es hasta mínimamente los 73, que está más cargado. Pero ahí, aún así, si le agregamos los 10X, también podría extenderse hasta los 75, 77 ya sería quizás un poco más alejada de la zona, pero bueno, podría ser, porque aquí es donde el precio, si bien tiene reacción, que esto pues, son caídas y rebotes muy agresivos, caída, rebote de prácticamente
5%, nuevamente caída, rebote de otro 5%, y otra caída, otro rebote prácticamente 5%. Bueno, aquí coincide en esta zona con esta reacción y cuando después, cuando después el precio ya sí cae sin prácticamente sin rebote, de manera agresiva, que cae un 22% prácticamente. Desde la zona de 76 se va hasta 60, 59.860, sin escala. Esto le toma, de esta zona, le toma desarrollarse un día y medio, o sea, estuvo cayendo 36, 40 horas directamente sin rebotes, únicamente caída, descanso y caída agresiva. Esta fue la caída más grande. Toda esta caída de 16% en 14 horas. Esto fue muy agresivo. Así que coincidiría toda esta zona, aquí, ahí, con dos niveles donde podríamos ver cómo el precio, si es que llega a esa zona, sería interesante ver cómo se comporta. Ahí está. Es que es donde el extremo de la liquidez es menor, o sea, la zona de liquidez es menor en la parte superior, pero si el precio logra mantenerse liquidar y no rechazar de manera rápida, que nos mostraría que solamente fue a liquidar para seguir retrocediendo, veremos si en algún rango el precio continúa o descansa para acumular liquidez nuevamente de los que entrarían en short y llegar hasta esa zona. Y después de esa zona, bueno, ya sí veremos la reacción, pero ya sería desde la zona de aquí donde estamos, sería entre un 12 y 14, 15% desde esta zona de 68, que sabemos que Bitcoin no le cuesta, pero lo importante es que nos ha mostrado que por ahora no le cuesta mucho, o sea, no le cuesta nada retroceder, pero sí le cuesta mucho rebotar. Entonces, eso también es para destacar. Vemos que el precio cae sin problemas, viene cayendo y rebota muy lentamente y en rangos. Aquí lo mismo. Ya estamos, mantenemos en la zona, pero con algunas velas de retroceso rojas, nos venimos perdiendo niveles de 70, 65, 62, que las dos buenas velas que marcó la diferencia en diario que tenemos fue esta del día 25, que recuperó la zona en una sola vela diaria, acá desde los 62 hasta, tocó 69, pero bueno, se mantuvo el cierre en 67, y bueno, del día de ayer lo mismo, que tuvo una buena reacción cuando con los anuncios del conflicto geopolítico podría haber quizás buscado un retroceso y ver a niveles y venir a niveles inferiores de 61, inclusive venir a este pool. Pero bueno, por ahora sabemos que todo es altamente manipulable, si dentro de los mercados Bitcoin es el rey, de lo fácil que, entre comillas, se puede llegar a manipular con respecto a los mercados tradicionales. Así que eso es para tener en cuenta. Veníamos mirando acá en horario. Em, Esta zona tenemos que, tenemos que tomar mucha atención. Si es que el precio puede meterse, ¿cómo lo hace? Si lo hace como lo viene haciendo desde estos niveles, con un rebote sostenido, o si parcialmente, así como ha venido retrocediendo desde aquí con las liquidaciones y los rebotes, lo hace con ese comportamiento, que es que liquida, rechaza fuertemente, vuelve a intentar, y así eso nos va a mostrar también una pista, si es que hay buena venta o rechazo que puede transformarse traducirse en venta real, que es donde podemos detectar si es que todavía les interesa vender a estos niveles o solamente son liquidaciones arriba, pueden volver a liquidar en retrocesos a operadores en lo que volver a entrar para volver a liquidar yo. Entonces, eso también es para tener en cuenta. Em, Vamos a poner un poco más de liquidez para ver, ahora sí, para tener una referencia de cómo. Ah, me olvidaba, quería ver, ahí está. Lo que el precio, hablando de eso que decíamos, que no le cuesta nada retroceder, pero sí le cuesta rebotar. Acá, desde que toca este pool, este comportamiento clásico de mercado bajista, 23, que toca este pool lo más cargado 25, rebota en dos velas, retrocede prácticamente 5% y después le toma recuperar la mitad o un poquito más de la mitad, 9 horas. O sea, le toma 5 veces más recuperar un poquito más de retroceso. Y nuevamente después, escalonado, va hasta la parte baja. Pero lo que cabe destacar que de una liquidez bastante importante, de 25x, el precio va
metiéndose escalonadamente en la liquidez, que bueno, si sumamos los 10 vemos que hay liquidez. Inclusive podía tocar nuevamente los mínimos de 60, 500, como un retesteo a la mecha de la caída, pero lo hace de manera escalonada. Y aquí, este sí es el que se puede tomar como pista. Aquí el precio en este retroceso de una sola hora agresiva de más de 4%, no le hubiera costado nada poder meterse nuevamente a liquidez abajo de 62, pero ha tenido rechazo importante que se ve porque con velas sostenidas de rebote, estamos hablando que fueron casi 19 horas subiendo, se pudo recuperar la zona donde el precio venía sosteniendo, que es, si lo marcamos, es en esta zona, reacción, aquí lo mismo, vamos a poner ahí, entonces, vamos a poner individual, ahí, para tener una referencia de los niveles. Ahí está. Zona de reacción, toques, 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 toda esta zona. Aquí podemos alejarlo un poquito más a la zona alta. Y ahí está, ahí podíamos ajustar. Y eso nos da una referencia conjunto con la liquidez, que es lo más importante, de cómo el precio acá podría haber retrocedido, rechazó la zona y recuperó el nivel. Aquí nuevamente otro intento, podría haber venido lo mismo escalonadamente hasta liquidar. Sin embargo, estuvo acá unas 20 horas y estas 2 horas de recuperación directamente rompen los dos niveles y se posiciona por si quitamos en el rango amplio pero medio. O sea, el rango amplio medio de la caída, pero superior de todo este rango. Mucho más cercano a los 70 que estamos intentando romper para tomar esta liquidez que actualmente en los 62. Así que por ahora, en todo este último movimiento, estamos hablando desde este intento, desde aquí, estos últimos 8 días, ha cambiado momentáneamente el comportamiento porque hasta aquí caía con poco, este, con fuerza, pero sin freno, y luego te costaba rebotar. Pero aquí los rebotes, uno, dos, tres, fueron bien, con mucho volumen y agresivo. Entonces, ahí nos muestra un pequeño cambio en el comportamiento. Mm, venimos bien, sí. Vamos a ver un poquito ya la liquidez más fresca, de 5 minutos. En estas zonas, estos movimientos, bueno, en una hora se ve agresivo, pero no es tan para destacar porque son velas sostenidas continuas de una hora, ¿no? Pero en 5 minutos se ve aún más cómo estas zonas son para operar de corto plazo, es scalping, si bien se le puede sacar un buen rendimiento, son de muy alto riesgo por los movimientos, porque directamente desde la zona de rango, se puede llegar a ver acá, el precio rompe una zona y después va para una dirección sin retroceso. Acá sube 8%, barriendo toda la liquidez por completa hasta arriba. Después nuevamente rango, rebota algo, pero cuando cambia de dirección lo hace y durante horas para el otro lado. O sea, se va de punta a punta del rango general. Así que estas zonas, las zonas medias para una operación rápida, si bien pues, se pueden llegar a hacer, hay que tener en cuenta que enseguida stop cortos y no dudar en salir de la operación aunque sean pérdidas si se invalida. Por ejemplo, aquí, sí, este es un ejemplo claro. No, vamos a ver 50, no, 25. Este es un ejemplo claro. Por ejemplo, nos metemos a la mitad del pool, de repente. Usamos un stop medio acotado al final de la liquidez, inclusive aunque no vayamos al final. Y si el precio de repente por poco nos saca, bueno, no dudar en salir porque quizás este retroceso no hubiera frenado aquí y se hubiera ido hasta aquí abajo. Entonces es mejor perder esta operación y buscar otro intento a quedar mal posicionado y el precio se puede meter hasta aquí y con una pérdida obviamente muchísimo más duplicando, triplicando o quintuplicando lo que se desestimaba. Entonces, estas zonas medias, si bien muchos de los chicos son un poco más de experiencia, ya las saben cómo operarlas, para que por ahí tienen menor tiempo con la herramienta en estos rangos, quizás esperar una confirmación o buscar como iniciamos todos, con alguna liquidez mucho más cargada o en zonas de límite, ya sea inferior o superior, como para tener una referencia aparte de la liquidez, porque el precio está muy agresivo. Esa es la resumen, está muy agresivo, volátil. Bueno, aquí lo mismo. Tener en cuenta, esto sube durante una hora 15, o sea, 6%. Esto estamos hablando que son 9 velas de
Sí, perdón, no, 16 velas de 5 minutos subiendo, sin, sin descanso, directamente a buscar aquí lo mismo. Bueno, aquí es donde decimos, por ejemplo, una referencia. Aquí no, de repente estamos buscando alguna operativa en este pool de 50. Este es un ejemplo claro. Aquí. Si bien tenemos liquidez en la zona alta, pero bueno, tenemos una referencia con la acción de precio, que el precio, que el Bitcoin propiamente dicho, o sea, tiende a respetar un poco más que antes, pero tomándolo con conjunto con otro análisis, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque es liquidez ahí, ponemos el stop dentro de la liquidez anterior, pero con la condición de la acción de precio, que el precio se mete a este pool, que es lo que hizo, puede extenderse hasta el final. Entonces, ¿para qué quedarnos en el mercado? Salimos de la operación ahí, con una pérdida controlada menor, inclusive si vemos que duda la podemos achicar más, ajustar más todavía, listo, a otra cosa, y dejamos que el precio se desarrolle y buscamos a buscar otra oportunidad en el mercado. Entonces, situaciones así donde tienen referencia, quizás es un poco más ajustable la pérdida o la zona sobre lo que queremos operar. Aquí tranquilamente podría haber ido a buscar aquí, como en esta zona, acción de precio de la liquidez respecto a estos niveles aquí, y estuvo rañado aquí hasta que retrocedió. Bueno, este patrón podría haber sido aquí en esta zona. Frenar aquí, dudar y buscarlo en los nuevos que vienen en el long, pero no. Directamente se fue hasta el final de la liquidez de 25 que venía formándose en la zona anterior e inclusive tocó por poquitos dólares arriba de 70, que eso lo vimos en una hora. Esto tocó de lo que había intentado tocar el precio el 25. Así que pasó por un poquito estas mechas y tocó por poquitos dólares arriba. A ver, tenemos 69.99 y acá tenemos 70.100. Por 100 dólares toca y sacarlos porque ya habían ajustado seguramente algún stop arriba de esta mecha. Después sí retrocede, pero bueno, se mantuvo. Pero el retroceso igual fue importante. Estamos hablando que retrocedió 5%, un buen trade de scalping. Así que, pero en situaciones así tenemos una zona un poco más donde ajustar. Pero aquí en una zona media es un poco más, si bien la liquidez nos ayuda muchísimo, inclusive es la condición. En esta zona, si ajustamos demasiado, quizás estábamos en lo correcto, pero nos obliga a extender algo más, o si ajustamos demasiado, quizás por poco el precio no nos quite y después se da el rebote. Entonces, si bien la podemos llegar a operar, tener en cuenta que son zonas más agresivas y que por poca diferencia el stop quizás nos puede saltar y bueno, no tenemos que perder el plan y bueno, nos dará el mercado otra oportunidad, pero no perseguir perder el precio. Y si no, si estamos en duda, directamente esperar una zona de liquidez importante o mucho más clara para operar. Como aquí, esta podría ser, el precio vuelve a esta zona baja, que vemos que ha respetado, bueno, a ver, vamos a marcar y sí, esta zona, acá el mínimo es 63, pero esta zona podría ser, así que si el precio quizás viene hasta aquí a tocar esta liquidez, podría ser, y el stop por abajo de esta zona, entonces ahí podríamos tener alguna referencia si el precio toca a sacar los mínimos estos, podríamos asegurar no entrar aquí o ver si el precio viene muy agresivo y esperar en alguna vela que tenga reacción, no esperar que caiga, sino que si en alguna vela vemos que reacciona y frena, bueno, en la siguiente podríamos entrar y tenemos dos zonas de referencia, que ha frenado y abajo de los mínimos con la liquidez que se viene formando y bueno, podríamos entrar a favor. O situaciones así en extremo, en extremos del rango que lo que nos ha mostrado que el precio está por ahora respetando, hasta que lo rompa. Cuando directamente lo rompa y con fuerza, si es que lo hace, bueno, ya olvidarnos de, por lo menos en esta zona alta, con toda esta liquidez momentáneamente de operar en short, porque sería de muy alto riesgo. Si bien puede frenar en cada zona de liquidez, tranquilamente el precio en pocas velas puede tener un movimiento algo así, parecido a esto. Así que replicando estas zonas se podría ir tranquilamente, no le costaría nada. Subir 5 o 6% desde que rompe, dijimos que teníamos los 10X, sí. Tranquilamente el precio podría meterse 5, 6, 7, 10% hasta la zona alta. Imaginemos que solamente agarra lo más cargado, vamos a tomar la liquidez más cargada, sí, hasta 76 tranquilamente. Sí, una subida de 8% no le costaría en un día completo, inclusive parte de día y medio, o hasta menos de un día podría hacerlo, pero por ahora tenemos que ver cómo se comporta, cómo se sigue el desarrollo en esta zona. Bien, bueno, creo que por ahora dimos un pantallazo. Vamos a ver que los chicos se fueron sumando más. Bueno, bienvenidos exactamente. Estuvimos salvando los primeros. Recuerden que queda grabado por si alguno después lo quiere ver después y no puede estar presente.
Ahí tenemos alguna consulta en el chat. ¿Qué tal, Gonza? Los cierres de vela son importantes, pero en temporalidades bajas les presta atención 15 minutos, 5 minutos. ¿Cómo se utiliza en temporalidades altas y bajas? Bien, bueno, buena pregunta. Excelente, gracias la consulta, Gonzalo. Sí, yo tomo como referencia, como por ejemplo, me voy, bueno, en un día vimos, ¿no? Esta acá, aquí. En un día tuvimos toda esta zona baja, recordamos que el toque de esta vela cerrando abajo de 60 es lo más, por ahora la zona más importante, pero en todas estas zonas bajas como abajo de 65 y zona alta como arriba de 69, bueno, hasta que el precio diga lo contrario, se seguirá respetando como un rango. Entonces, cada vez que llega a la zona alta, se podría intentar un short con un stop controlado teniendo en cuenta eso que comentábamos recién, que el precio quizás se puede extender un poquito, quizás nosotros ponemos en esta zona. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Este, aquí. Este es el ejemplo, quizás. Ahí, ¿no? Y ponemos el stop, arriba vamos justito de esta mecha o de esta. Imaginemos que sea ahí porque si no sería demasiado ahí. El precio, aquí freno hilos, podría haber barrido como quizás lo hice aquí. Bueno, en este caso no hubiera salido bien, pero podría habernos tocado el stop por poquito y después dar el retroceso. Entonces, en estas zonas, bueno, tener en cuenta eso. Y si no, esto es en una hora, ¿no? Obviamente que esta vela en una hora termina en retroceso, pero si complementamos ahí que decíamos que la operativa un poco más avanzada, en 5 minutos, esto corresponde, dijimos, al 25 y esto se ve, a ver, aquí. Vamos a poner puntos de liquidez para que no sea. Ahí está. Acá, corresponde aquí a esta zona. Bueno, esta es la referencia que nosotros decíamos. Bueno, de repente el precio viene subiendo, vemos que hay liquidez, vemos que se puede venir a barrer tranquilamente toda la liquidez arriba de 70, y el precio en esta zona vemos que tiene un rechazo. Bueno, en la siguiente vela, ahí ya tenemos una zona de referencia. Ahí stop por arriba de la mecha y bueno, que el precio se desarrolle. Si bien es un stop muy amplio porque hay mucha volatilidad, 1.30, recordemos que quizá él puede retestear y sacar los máximos, porque muchos que operan de esta manera hacen esto, ahí, inclusive aquí mismo, en estas zonas, cada vez que el precio toca aquí, arriba de la mecha, obviamente ajustando mucho más, toca varias veces por arriba. No, una vez más, por arriba de esta, aquí llega 69.500, aquí llega a 69.530. Bueno, una vez sacó los máximos de aquí, pero lo mismo. Aquí sí tiende a respetar la zona. Pero bueno, le podemos dar una chance a un rechazo aquí. Lo que pasa es que el rechazo aquí fue muy agresivo porque el desplazamiento fue muy agresivo. El precio rechazó bastante. Y si no, la referencia sería en esta zona y bueno, ajustar aquí o dejar ahí. Y si el precio nos da la razón, bueno, empezar a cortar la zona de pérdida sabiendo que en algún rebote quizás se puede retestear, respetarle la mecha, nos saca el stop y da el movimiento. Entonces, todas esas variantes en movimientos así o operaciones así que son un poco más avanzadas, tienen que tener en cuenta. Entonces, ahí donde se ajusta el nivel de riesgo, si es que me da la estrategia para extender un poquito, si el scalping es 0,8 o 1%, el stop, si me da para extender un poco más, bueno, reducir los contratos y controlar la pérdida con la misma cantidad en pérdida, sino, o sea, si bien extender el porcentaje, pero que la pérdida sea la misma, reduciendo los contratos. Esa es una variante. Y si no, bueno, cuando son situaciones así, no operar y esperar alguna zona de referencia de rango como esta. El precio retrocede, toca acá hay pools seguramente mucho más chicos que el precio barrido de 100X, a ver, sí, clarito, 100X, bueno, entrar en estas zonas. Aquí esto es muchísimo más corto y dejar que el precio se desarrolle. Retrocede, rebota menos, retrocede más, rebota menos. Bueno, a partir de ahí ya empezamos a gestionar a favor y obviamente que gestionar a favor es mucho menos complicado, no fácil, sino más simple de gestionar la zona de pérdida, donde bueno, uno pone la zona y bueno, el precio, si nuestro análisis es tan correcto, nos da la razón con el tiempo, que a veces es lo más difícil, que es que el precio a veces nos da la razón después que estamos dudando. O sea, se toma tanto tiempo que este trade a veces se da rápido, sí. 2 horas ya se resolvió. Pero aquí el precio recién nos dio la razón
10 horas después. Si bien hubo procesos medios y demás, pero esta liquidez que se fue formando y vino a buscar, la vino a buscar 10 horas después, este pool de 50, clarito acá. Entrada en esa zona de rango, inclusive mucho más acá. Ahí, esto por aquí arriba, y bueno, ahí un 2-1 tranquilamente se podía sacar, extendiendo más esta zona. Pero le tomó 10 horas. Así que ahí depende también del tipo de operativa que nosotros tenemos acostumbrado o nos sintamos menos incómodos, si bien que son entradas y salidas rápidas, con movimientos quizás más volátiles, o dejar que el precio esté un poco más tranquilo y estar en el mercado más tiempo y dejar que se desarrolle. Y buscar la zona de liquidez, ya sea en rebote o a favor. Em, Ronald, ¿qué tal, Ronald? ¿Vale la pena vender en 74 para tener que comprar en el DIP? Acá, en esta zona, si tienes compras en esta zona, podría, o sea, sería viable. Sería viable, la tenemos en el diario. No, en una hora se ve mejor. Y sería viable. Tenemos en cuenta que lo que es compra y venta, eh, no sé. No sé cuánto es la exposición, no sé qué tipo de operativa, si es trade rápido, un trade spot, hay muchas variantes. Eh, Tenemos en cuenta que nosotros estamos especulando que el precio llega hasta aquí y tenga su retroceso, pero después también hay que ver cómo se comporta. De repente, si el precio está aquí o tarda más en ir ahí y se pasan las semanas, los meses y el precio después va sube de manera agresiva y el precio se mantiene y el tiempo de caída se empieza a acortar, también hay que tener en cuenta ese contexto. Si lo hace en las próximas semanas, bueno, tenemos la ventaja, entre comillas, y las pistas de que sabemos que todavía queda tiempo, pero tampoco podemos encasillarnos, es que, bueno, tenemos tiempo de que el precio caiga hasta el 5 de octubre del 26, ¿no? Porque eso es dinámico. Así que a partir de las próximas, ya diríamos que 7, 8, 10 semanas, ya el precio nos tiene que dar más la pista. Y es que estas zonas son mínimos, nos regala un precio menor para ejecutar buenas compras, o directamente ya estamos en esta zona y acortando el tiempo que le queda. Así que diríamos que las próximas 8 o 10 semanas ya tenemos que tener un panorama o sea, mucho, claro lo tenemos, pero más confirmado, entre comillas, sobre el tiempo que le queda. Después, el mercado decide por algo eventual que puede salir una vela con algo puntual verde roja, perdón, de 20%, no sería lo normal, pero podría ser algo así. Tenemos esta vela tiene 17%, y esta que rechazó también tiene 22%, así que no se podría hacer este año que una vela de 18% caiga y después se recoja toda y toca 55, 54 y termine 67. Sería, sería menos probable, pero podría ser. ¿Esta vela cuánto tiene? Esta vela tiene también más de 20%. Que poder hacerlo puede hacer, pero bueno, eso también lo vamos a ir viendo según el contexto. Y sobre vender acá arriba, bueno, según si compraste en la zona baja por aquí y puedes llegar a vender un 20%, 18 más arriba, bueno, es bueno, pero teniendo en cuenta también de que no es, no, bueno, vendo acá y puedo recomprar un 30% más abajo. Eh, yo diría que según la situación, si tienes algo y te queda liquidez, sería empezar, si bien no es la zona ideal, pero empezar, estamos en zona baja. Después del 50% del precio retroceder, si compraste en la zona baja, si compraste en la zona baja un 50% más abajo, estamos esperando quizás un precio un poquito, buen precio, pero un poquito más de descuento, pero también sería el otro de tomar con cautela, porque estamos vendiendo en una zona baja, especulando de que el precio pueda caer más, que puede hacerlo, sí, pero ya del tiempo se está reduciendo cada vez más. Entonces, yo sí, para mí sería, obviamente que la situación de cada uno, para mí sería al revés. Si compré una parte acá, bueno, tener otra parte para seguir comprando si el precio sigue bajando a niveles donde estamos esperando, 54, ni hablar de cerca de 42, 45. No intentar en una venta arriba para recomprar, porque sería como más difícil de análisis. Podría hacerlo, sí, pero de repente el precio llega, uno vende. Y el precio después retrocede a esta zona y dice, no, es la zona que vendí. Saqué una rentabilidad X, que es viable, pero no es demasiado. Y el precio después se mantiene por aquí, no retrocede, y empieza a recuperar niveles y se va el precio. Y cuando queremos ver, quizás está en 90. Entonces, eso también es para tener en cuenta. Eh,
Por eso es muy, muy particular según la situación de cada uno. Cuánto es lo que compró, dónde compró, todas esas variables. Herbert, ¿cómo va? El oro liquidó, a ver, vamos a ver el oro, a ver, ya que estamos, vamos a ver. Ta, 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 ta. Sí, vamos a verlo acá en 5 minutos. A ver cómo viene el oro. Estos días el oro no lo vi. Estos días estuve esperando poco, un poco más con mi viaje. A ver cómo viene eso, cómo viene liquidando. Indoloro, linda caída. 7%, 50X, el 25, bien, respetó la zona. Tocó abajo, a ver. Si tocó abajo de el oro, es otro que respeta la acción de precio, más todavía, ¿no? Sí, 49,995 toca. A ver, el rebote, 2,8, muchísimo. A verlo vamos a verlo en una hora, a ver. Vamos a poner más liquidez. 80. Ahí, sí. Este rango, 20%. Bueno, eh, estamos justo a la mitad. Similar, si bien el oro es menos, ya bueno, se podría decir menos agresivo con estos movimientos, no es lo normal, ¿no? Pero lo normal es algo así, ¿no? Pero bueno, va a llevar tiempo que la pelota vaya hablando de esta subida, ¿no? Estamos hablando que subida de 22% en el oro y caída de 20%, 21%, una locura. Estamos justo a la mitad del rango. Bueno, para scalping, sí, zonas cortas, zonas bien marcadas, stop bien corto y acá más que nunca el oro bien corto, porque si bien se puede respetar bastante la acción de precio. Bueno, acá se fue. Acá en esta vino a liquidar este pool. Bueno, acá en de la entrada, no el extremo no toca, pero el extremo estaba en 51, por ahí quedaba justito. Y bueno, después el rechazo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí no estaba tan claro, porque el precio viene subiendo y la entrada estaba cercana a los 52. Y acá toca, perdón, 52, 5.280 y acá toca 5.240 y después cuando toca este pool se pasa de largo al siguiente. Acá sí respetó. Bueno, aquí sería, si es de alto riesgo o la operativa, bueno, entrar en la vela y poner esto para arriba. Y si no, en esta, la entrada estaba acá, no tocó y la entrada en este caso estaba bien acá en la mecha, que esta sí entra y listo. Y al ratito nomás ya tenemos pero rapidísimo. Estamos hablando que a las 8 horas ya tenemos un 2-1 y después ni hablar lo que pasa después, ¿no? Que inclusive ni siquiera nos sacan break-even el rebote. O sea, la caída, rebote, bien lejos queda, por proteger a break-even y el trade después es buenísimo. Solamente al rango teníamos, dijimos que si le dejamos fuera del pool, 0,8 al rango teníamos un 5-1 y bueno, el rango bajo ni hablar, 8-1. Eh, el oro líquido hasta 25, hasta los 54. Yo creo que el oro, si lo hacemos, o sea, sacando esto, ya creo que se debería estar moviendo hasta que no lo haga más, pero bueno, lleva poco, ya estamos hablando que lleva recién 26, un mes, pero hasta que no lo haga más, se debería estar moviendo por entre 54 y 46, pero cada vez perdiendo más, más los rangos, o sea, achicando el rango, mejor dicho. Recién tocó la parte, o sea, vino a sacar, lo que yo leo es esto, que vino, subió, cayó, barrió todos los long, subió a barrar todos los short que entraron cercanos a la zona alta, y ahora yo esperaría que haga lo mismo, pero en la parte baja. Entonces, si bien le tome tiempo con rebotes y demás, yo espero que llegue por lo menos hasta los 44.750. Sí, inclusive acá tenemos estos 20, estos 50X y los 25, sí, 4.000, sí, cercano a esta mecha. O sea, así. Rango aquí que toca, rango acá y rango medio ahí. Ahí. Y en el medio,
que es la zona un poco más, ahí está, este está bien marcado, bien, el oro se puede operar bien, bien contenido, ¿no? Por algo, ahí está. Está justamente intentando no perder el nivel medio más bajo, porque después aquí esta zona es la más tentativa. A ver, sí, sí, porque si pierde este nivel, que aparentemente parecía que lo perdía, rebotó por ahora, puede ser un engaño, pero si pierde esto, tranquilamente puede meterse desde acá 5 bits, tranquilamente puede caer 5% en horas hasta la parte baja, y a partir de ahí sí lo. Acá lo más viable sería algún rebote y entrar en short para buscar este movimiento. Uno, 2, 3, sí, todavía falta un desarrollo más, veremos. Sí, sí, veremos. Vamos a revisar X. A ver, amigo. So, vamos a revisar la plata. A ver, la plata está mucho más agresivo también. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver. La plata se barrió. Este hay que verlo un poco en swing. Creo que sí. Esto creo que tiene 40%. 46%, 47%. Bueno, la plata se quedó mucho más corto. El oro llegó como hasta, creo que había llegado a cerca de máximo, sí, como el pool de, de 25, pero el rango es mucho más amplio porque la caída fue más amplia, no está bien. La plata cayó más, por ende el rebote parece que es más corto, pero porque cayó más, porque después tuvo un buen rebote, estamos hablando que rebotó 47% también desde mínimos, inclusive desde el rango rebote 18%, 20, una locura. Sí, sacó los 10X, se quedó corto acá. Y este creo que cuando rompa va a romper mucho más agresivo a la baja. Eh, eh, Tenemos los 10X que quedan aquí. 70. Bueno, acá se puede marcar. Entonces, esta zona. Bueno, acá directamente. Sí. Aquí yo esperaría que puede rebotar un poquito más, quizás a esta zona, si es que tiene fuerza, pero yo estoy esperando, según el gráfico acá, que tranquilamente por lo menos visite 74, 74, 45, y si no, la parte baja, o sea, abajo de 70, 69. Ni hablar si completa ya mucho más rápido la caída abajo de 60, ¿no? Que esto, ¿no? Hasta aquí la subida es ordenada, la subida se empieza a desordenar desde acá, de este rango, de 77. O sea que el precio tuvo todo esto de sobra de liquidaciones, 55% de subida de meme. Así que esta zona estaría volviendo, veremos, a la zona donde todavía el precio estaba siendo un poco más ordenado. Acá lo mismo, el rango es de 20%, bueno, se podría empezar a achicar, pero tocó la parte alta, clásico, ¿no? Zona, zona, ahí, va liquida, se extiende, parece que rompe, se devuelve, rompe dos niveles, y si rompe dos niveles para acá, ¿por qué no puedo sospechar que va a ser lo propio en la parte baja? Acá está clarito, una zona de rechazo en esta zona, bueno, si rompió acá, se extendió para liquidar y se mantuvo en la zona media, bueno, yo puedo esperar que haga lo mismo en la parte baja. 69, 69, 44 podría ser tranquilamente, según la reacción, una buena entrada para rebote, la parte baja del rango. Obviamente que dependiendo, ¿no? La operativa, hasta la parte baja tenemos 7%, esto sería en swing. Pero bueno, dependiendo de cómo se reacciona acá, esto está en 4 horas, buscar en un índice en swing la parte por lo menos media, 20-30%, y después, bueno, empezar a achicar. Hasta que no lo haga más. Y si me pierde esta zona, bueno, salimos y a otra cosa. Esto es mucho más agresivo todavía, entonces no,
en 5 minutos quedó muy, ¿cómo se dice? Quedó, no está tan claro. No está tan claro porque son los rangos muy amplios. Inclusive acá se nota cómo se pasa. Acá hasta el 25 se pasa de largo y va a visitar los pools más pequeños, recién formados. Acá sí, final del pool, rebote, bien, pero acá se pasa de largo. Este se lo pasa, acá lo mismo, no respeta esta zona, en esta vela, una sola vela, son entradas y salidas rapidísimas. Acá, si de acá se acerca a esta zona alta, bueno, sería para seguir con la tendencia. Ni hablar si llega mejor a esta zona para buscar un short. Esto bien ajustado. El tema es si respeta, bueno, para abajo se pasa largo, para arriba tiende a respetar un poco más, porque se queda sin combustible. Este del 25, bueno, no, el 25 está más arriba. Bueno, acá sería o intentar el 50 con esto bien ajustado, o directamente bajo riesgo, ir al 50, al 25, perdón, esto por arriba de la liquidez, buscando ya con el rango nada más, tenemos más de 2 a 1, casi 3, y a la parte baja, bueno, ni hablar. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, chicos, venimos bien. Vamos a ver, ya hace rato no éramos Ethereum. A ver cómo viene. Bien, bien. A ver, 10X. Bien, fue 8%. Se ha reducido bastante. Bitcoin subió más de 6 y Ethereum apenas un poquito más de 8. Antes duplicaba los movimientos. Ahora se ha hecho, se ha hecho apenas extendido. Y bueno, y no dejan de vender. No, este le podemos dar más liquidez todavía. A ver, 100. Ahí sí. Em, bueno, este pool está lindo, de 50 en la zona baja, que aquí cuando rebota todavía no estaba formado, o sea, sí estaba, pero ahora desde las últimas 6 8 horas esta liquidez está muy atractiva, inclusive más que esta. Si el precio no viene a esta zona, bueno, yo podría sin problema, pero sabiendo que Ethereum también es más volátil, entrar en esta zona alta, inclusive cuanto más se acerca a esta zona, mejor. Pues la zona de stop podría ser mucho más contenida. Recordemos que se puede llegar a pasar, pero para venir a buscar esta liquidez, porque yo creo que no va a rebotar más. Vamos a ver si las probabilidades están a favor. Antes de venir a buscar estos long, esto está muy cargado. Inclusive la estrategia más simple de 25 a 25 podría ser ahí directamente. Con la estrategia simple de 25 a 25, pool de 25, pool de 25. Obviamente que esto te da tiempo en desarrollar, ¿no? Directamente. Acá sí hay que darle espacio porque el precio el activo es mucho más volátil, pero aquí son pools medios, pero ¿dónde están los 50 a la mitad? Sí, tranquilamente podría ser esa operativa. Bueno amigos, nos quedamos con la comunidad, vamos a dejar el video hasta acá si el editor no se hace tan largo, nos quedamos con la comunidad.